Eva y Diego te saludan. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Eva, hola Diego, buenos días, mis respetos a la audiencia, feliz año. Buen Igualmente, día, feliz año, gracias igualmente por para atender. vos. Y José Luis, te seguimos muy frecuentemente en tus publicaciones de Twitter, en el análisis que solés plantear. Y nosotros aquí en nuestro editorial también hablamos de una proyección en Paraguay con datos del Banco Central que daba el planteamiento de que este año va a ser de crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto. Y acá lo planteamos como un año de reactivación económica. Pero el punto que te quiero plantear es la recuperación de nuestras libertades después de esta cuarentena dura en Paraguay. ¿Cuánto puede ayudar, pero, a la economía? Bueno, sin lugar a dudas, es muy importante entender que este desarrollo económico es como el tema de un vehículo, ¿no? Tenemos un parabrisas grande para mirar para adelante y un retrovisor pequeño para mirar de dónde venimos. Y estamos viniendo ni más ni menos que de 2 años consecutivos de caída en la producción, en el Producto Interno Bruto. El 2019 Sí. tuvimos un crecimiento negativo del 0,4%, y en el 2020, si bien se esperaba un golpe mucho más fuerte, la caída fue del orden del 1,5%. Sobre esta base, sobre estos números de caída de 2 años consecutivos después de 20 años en Paraguay, la expectativa del 2021, sin lugar a dudas, es una expectativa de crecimiento económico. Es lo que estamos esperando la mayoría de lo que mencionan el efecto rebote producto de estas 2 caídas. Y el Banco Central, en efecto, estima que el crecimiento será del orden del 4%. Justo estamos viendo en pantalla eso. Te cuento nomás, José Luis, mientras estás hablando, compartimos justamente la placa, el informe de política monetaria, proyección de crecimiento del PIB, 4% para este año. Así mismo, pero yo mencionaba un tema. En el 2019, el Banco Central, en diciembre se hacen siempre las expectativas, las proyecciones de crecimiento. En el 2019, el Central nos decía que la economía paraguaya crecería en 4% y terminamos con una caída del 0,4%. En el 2020, el Central nos decía que íbamos a crecer 4,1% y terminamos con una caída del 1,5%. Y en el 2021 nos dice el Central que vamos a crecer en el orden del 4 al 4,5%. Y eso va a depender mucho de factores exógenos. Eso es muy importante. ¿Por qué se hace hincapié en estos errores estadísticos en las estimaciones? Porque el factor endógeno es limitado, lo que se puede determinar desde adentro de la economía. Sin embargo, el factor exógeno que ocurrió en el 2019 y en el 2020 golpeó muy fuerte a la economía, y ahí entra lo que vos mencionabas al comienzo. La restitución de las libertades individuales y la libertad económica necesariamente va a tener un impacto positivo. A ver, eso se nota obviamente en los niveles de recaudación, en los cuales, en la medida que se fue abriendo la economía, algunos sectores empezaron a recuperar algún pequeño dinamismo, lejos aún de los niveles del 2018, y permiten ver algunos incrementos en la recaudación, aunque al final de año terminemos con un 6% de déficit fiscal. Se empiezan a percibir que la apertura económica y anuncios como la disponibilidad de la vacuna permiten hacer una proyección interesante, porque es importante recordarle a la gente, en economía, cuando la gente cree que le va a ir mal, le va peor. Es decir, cuando tiene expectativas que la cuestión va a estar complicada, guarda su plata, deja de gastar. Al dejar de gastar, nadie vende nada. Como nadie vende nada, obviamente nadie produce, y nadie, al no producir, nadie contrata, y al no contratar, nadie tiene salarios que gastar. Por lo tanto, en una segunda vuelta eso se incrementa, esa situación recesiva. José Luis, sí. Disculpa, te interrumpo porque me quiero poner en el lugar un poco de la gente que nos está viendo y que dice qué realmente significa el crecimiento de un Producto Interno Bruto y cómo afecta a mi economía, porque con todas estas proyecciones, finalmente el de calle, el que está en su casa, mira el bolsillo, mira la cuenta bancaria y no ve un cambio significativo. En efecto, si vos te fijas, en el 2020, que se prevía íbamos a caer en 4% y caímos en 1,5%,
No ocurrió eso porque en los números macro la agricultura creció casi 10%, dicen, y realmente ocurrió así, pero el sector que más creció es el de la agricultura mecanizada. Por eso, cuando vos me planteas, ocurre que el sector que más creció, que fue la agricultura, fue justamente el sector que tuvimos manifestándose en Asunción hace poco pidiendo un subsidio porque decía que estaban quebrados, que eran nuestros compatriotas campesinos. Entonces, es cierto que se creció en la agricultura mecanizada en el orden del 9 a 10%, pero la gente no sintió eso en su bolsillo, por eso se tuvo que dar un subsidio de casi 25 millones de dólares a campesinos que argumentaban estar quebrados, a pesar de que fue el sector que mejor creció. Entonces, tu planteamiento tiene mucho que ver con lo que se espera en el impacto social. Es decir, los números de atenuada la caída económica se van a ver realmente reflejados en su impacto social en el primer trimestre, cuando la Dirección de Estadísticas y Censo nos cuente cuánto aumentó la pobreza y cuánto aumentó realmente el desempleo. Y esa va a ser una cifra muy importante que vamos a tener que internalizar, no solamente como estadística, sino en las medidas de políticas públicas para tratar de que la mayor cantidad de compatriotas recupere rápidamente su nivel de bienestar, porque al final la economía tiene que ver con el bienestar de la gente. Y claro, si yo te cuento que hoy el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, ese pedazo de la torta que le toca en puridad a cada paraguayo nominalmente, bajó a niveles del 2015, es decir, retrocedimos casi 5 años, nos habla a las claras de que la torta no solamente se redujo en su tamaño, sino que los comensales aumentaron y ese pedazo de torta que le toca a cada compatriota es cada vez menor. Por lo tanto, tenemos un lindo desafío que es el de la recuperación económica y que va a depender mucho de las expectativas del sector privado, porque finalmente el sector público haga bien o haga mal, y ojalá haga bien su tarea en lo que resta del 2021, no impacta más que el 15% en el total de la producción nacional, y el 85% restante depende de la actividad privada. Y en el sector servicios, que cayó más del 40%, es el sector que más gente involucra en Paraguay. Te quiero consultar pidiéndote que nos des una mano, José Luis, en la explicación, pero así sencilla, de un concepto que estás compartiendo mucho en tus redes sociales, de la libertad que está correlacionada con altos niveles de ingreso per cápita. En efecto, nos estamos fijando que las fundaciones más importantes a nivel de libertad económica en el mundo nos hablan que tiene una alta correlación el grado de libertad e independencia política, civil y económica de la gente con el grado de ingreso que tenga. Es decir, en la medida que vos tenés independencia económica, podés optar por opciones tanto política como de vida, que es lo que hoy se está midiendo en el mundo. Por lo tanto, lo que hace presuponer esto es un viejo axioma, que hay sectores de la vieja política que le interesa seguir manteniendo a la mayor cantidad de compatriotas en la pobreza. ¿Por qué? Porque eso le quita independencia económica y por lo tanto los transforma en manejables en los momentos de tener que elegir su futuro, como las votaciones. Por eso que es muy preocupante que nuestros programas sociales se sigan incrementando cada vez más, los Tecoporá, los PTO, los abrazos, todo ese tipo de programas que de ninguna manera son sostenibles. Nadie está midiendo, como debería, cuánta gente saca de la pobreza, y al contrario, los gobiernos sucesivos están celebrando que cada vez hay más gente recibiendo estos programas. Claro. Por lo tanto, en lugar de medir cuánta gente sale de los programas sociales, estamos celebrando que cada vez hay más gente en estos programas sociales. Ergo, hay cada vez más gente dependiendo del Estado, no tiene independencia económica, y por lo tanto el viejo modelo de la vieja política que mantiene cautivo un voto a través de las prebendas políticas es el gran ganador de este proceso. Y eso es lo preocupante, porque en la medida
que la mayor cantidad de gente en Paraguay dependa de que el Estado le pase una ayuda, evidentemente ese es un voto cautivo y no va a permitir que la democracia tenga éxito como tal. Ya me imagino este concepto que tenés, cómo va a impactar este año con las internas, después las municipales. Una última de mi parte, José Luis, ¿podrías explicar también en términos pero muy sencillos cuando te dicen Producto Interno Bruto 4, 7, 10%? En nuestro país, ¿cada punto cuánto, por lo menos en valores más o menos, correspondía? Cada punto equivale más o menos a 400 millones de dólares. Es decir, si estamos hablando que cae el Producto Interno Bruto comparado con el del periodo pasado, quiere decir que se produjo en Paraguay en bienes y servicios entre 400 a 500 millones de dólares menos por cada punto. Entonces, si vos tenés en cuenta que esa cantidad de dinero deja de circular, deja de producir su efecto virtuoso, porque acordate que la producción de cualquier bien o servicio implica siempre contratar factores de la producción, contratar mano de obra, contratar todo lo que el efecto virtuoso de la inversión genera. Es lo que se pierde cuando el sector privado, sobre todo, estira el freno de mano, pierde la confianza y deja de apostar por un país. Así que nosotros tenemos que reivindicar el modelo del trabajo en Paraguay, tenemos que reivindicar el combo competitivo de una mano de obra excelente, de unos costos tributarios que son imbatibles en la región, pero tenemos un elemento que es el factor confianza y la previsibilidad, que va a ser relevante para captar las inversiones que se están disparando de los países vecinos. Inversión que va a generar empleos en Paraguay y que el Paraguay debe hacer una política agresiva de captación de inversiones basado no solamente en nuestra estabilidad macroeconómica y nuestra competitividad, sino en un elemento fantástico que últimamente está afectado, que es la credibilidad de nuestros gobernantes. Sin duda alguna. José Luis, gracias por tu tiempo, por explicarnos un poco mejor todos estos conceptos. Ojalá que así como todos esperamos sea un buen año económicamente para nuestro país y un buen año para ti también. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, la deferencia, mis respetos a la audiencia y los deseos de un feliz 2021 para todo el país.